Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es un privilegio una vez más para mí, para nosotros, saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy es martes 8 de febrero del año 2022. Estamos transmitiendo desde el seno de nuestra casa, nuestro hogar. Quisiera, por favor, suplicarle a cada uno de ustedes que me acompañe abriendo sus escrituras en el libro de Isaías, capítulo 66. Vamos a posar nuestra mirada esta vez en el versículo 1. Esta será la escritura fundamental sobre la cual nos estaremos apoyando para hablar en esta mañana. Si fueran tan amables, por favor, Isaías capítulo 66, versículo 1. Como sabemos, Isaías es una pequeña Biblia, la Biblia comprimida. Esta es la razón fundamental por la cual Jesús abrió el libro de Isaías cuando estuvo en el templo. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La suma de estos dos testamentos dan 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. Y es para mí un privilegio en esta mañana agarrar el capítulo 66, versículo 1 de este libro como fundamento. Dice la palabra del Señor así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si fueran tan amables, hermanos preciosos, hermanos amados, de acompañarme inclinando sus rostros, vamos a encomendarnos a través de la oración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, a nuestro poderoso Señor. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, aquí estamos una vez más delante de tu divina presencia, agradecidos por la vida, agradecidos por la oportunidad, agradecidos por la gracia. Te damos las gracias por permitirnos despertar, amanecer, abrir los ojos. Esto es solo tu divina gracia. Señor Jesucristo, Creador de los cielos y la tierra, acabo de abrir tu bendita palabra. Te suplico ahora que tú abras nuestro entendimiento. Por favor, ayúdame, Señor, ayúdanos. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos preciosos. Por gentileza, si alguno de ustedes se encuentra de pie, le ruego, le suplico, por favor, que tomen sus lugares. Como siempre, estamos felices y contentos por el privilegio que el Señor nos da de dirigirnos a cada uno de ustedes a través de esta plataforma virtual de Facebook y YouTube. Particularmente estoy muy agradecido con el Señor por la tecnología. Estoy muy agradecido con el Señor por lo que significa para expandir el reino de los cielos. Creo que desperté muy tarde a este privilegio. Aprendí a transmitir paradójicamente cuando estuve en el hermano país de México, impedido de regresar al país por razones de la emergencia sanitaria del COVID-19. Allí, por casualidad, aprendí lo que eran las transmisiones en vivo. Y ahora que he aprendido, no quiero desaprovechar el privilegio que significa para nosotros poder hablar a tiempo y fuera de tiempo. El día de ayer recibí algunas peticiones, todas importantes,
todas relevantes, pero hay dos que cobran relevancia en el sentido de que son emergencias. Nuestra amada hermana Rosario Rodríguez, madre de la hermana Abigail, quien radica en Phoenix, Arizona, se encuentra internada. Ella no está bien, ella está mal y necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestro apoyo, intercediendo, orando, gimiendo, clamando. Conocí a esta dama el año 2011 cuando tuve el privilegio de viajar por vez primera a los Estados Unidos. La conocí en la casa del hermano Bernabé. El Señor me permitió el privilegio de visitar decenas de veces la casa de nuestro precioso hermano pastor y apóstol Bernabé G. García. Y muchas de esas veces que visité su hogar, encontré allí a nuestra amada hermana Rosario Rodríguez atendiendo a nuestro hermano Bernabé, a su amada esposa, muy amable, muy tierna, muy dulce. Vamos a estar orando por esta dama. En la ciudad de Paraguay, en Ciudad del Este, frontera con Brasil, vive un hermano precioso llamado Marciano Servín. Él tiene una esposa de nacionalidad china. Su nombre también es chino. Ella hoy está siendo operada de su rodilla izquierda y también de la vesícula. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta mañana quiero traerte todas las necesidades que he recibido, todas las peticiones, en especial por tratarse de emergencias, la necesidad de mi amado hermano Marciano Servín por su amada esposa, quien hoy tiene una doble intervención quirúrgica, y también por nuestra amada hermana Rosario Rodríguez. Señor, conozco a estas dos damas, amo a estas dos damas, hemos sido servidos, atendidos por estas dos damas. Tenemos, Señor, en nuestro corazón solo gratitud hacia ti por ellas. Y ahora, Señor, al saber que ellas van a ser de alguna manera intervenidas quirúrgicamente, en nuestro corazón te suplicamos y te rogamos por socorro, por ayuda. Por favor, Señor Jesucristo, te ruego, te suplico, te imploro que en un acto de misericordia tu mano poderosa repose sobre nuestra amada hermana Rosario. Ella, Señor, tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene una familia que la espera, que la ama. Ella congrega en una iglesia. Hay santos que la aman y la están esperando. A mí me gustaría volver a verla cuando tú me lleves nuevamente a los Estados Unidos. Me gustaría saludarla una vez más. Me gustaría entregarle mi respeto, el respeto de mi familia. Ayuda a esta dama, ayuda a sus seres queridos. Provee, Señor, todo lo que ella esté necesitando, todo lo que su familia esté necesitando. Asimismo, Padre Celestial, te traigo la necesidad de nuestro amado hermano Marciano Servín de Ciudad del Este, Paraguay. Señor, su esposa ahora está siendo intervenida de la rodilla izquierda, pero también va a ser intervenida de la vesícula. Señor, te ruego, te suplico, te imploro, que tu mano poderosa sea sobre ella. Sé tú el cirujano, sé tú el doctor, sé tú esa mano preciosa que toque su cuerpo. Ayúdala, ayuda a mi amado hermano Servín, ayuda a su familia. Te ruego por las peticiones y las necesidades que hemos ido recibiendo a lo largo de los días. Padre, no existe un cuerpo más enfermo
que el cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y esa es tu iglesia. Señor Jesucristo, por favor, atiende la necesidad de tus hijos, atiende el pedido de tus hijos, atiende su súplica. Por favor, Señor, que tu pueblo sienta que no está solo, que sienta, Señor, esa presencia sobrenatural. Esta es mi oración, Señor Jesucristo. Yo te ruego, yo te suplico, yo te imploro, ayuda para mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén, amén, amén. Que el Señor Jesucristo bendiga a nuestros preciosos hermanos. En esta mañana, por dirección de Dios, quisiera apoyarme en esta escritura preciosa de Isaías capítulo 66 para intitular esta enseñanza de la siguiente manera. La enseñanza que ahora estoy iniciando y que, si Dios lo permite, iremos madurando. Mañana de repente pasó o de repente más días, se intitula El Templo. Quisiera extraer de este pequeño estudio una enseñanza para el pueblo del Señor, una enseñanza para la iglesia, una enseñanza para los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar con este estudio, quisiera definir con la ayuda del diccionario el significado de la palabra templo. ¿Qué es templo? La palabra templo significa espacio sagrado donde se practican actos religiosos, edificio o lugar destinado al culto religioso. También la palabra templo significa casa de oración. Recordemos que el mismo Isaías en el capítulo 56 nos dice que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando viene a mi mente Isaías 56, esto trae a colación las palabras del Señor Jesús cuando entró al templo y cuando vio que había sido convertida en una guarida de ladrones, y él dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en guarida de ladrones. Entonces, con el favor del Señor Jesucristo, vamos a estar hablando un poquito este tema precioso que ahora intitulamos el templo. Como sabemos, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, los profetas y los salmos son solamente una sombra, un tipo de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué estoy tratando de decir? Que todo el Antiguo Testamento encierra para la iglesia neotestamentaria una enseñanza. Todo el Antiguo Testamento, sus personajes, todo el Antiguo Testamento, el templo, la roca herida, la serpiente de bronce, el maná que caía del cielo, los profetas, la ley, los jueces, los sacrificios, el templo o llamado el tabernáculo, todo encierra una enseñanza. Y en este caso, hablar del templo no es hablar una cosa diferente, sino decimos que el templo es también una enseñanza para cada uno de nosotros. Como todos nosotros sabemos, Moisés recibió en el desierto una visión de parte de Dios para erigir o levantar el templo durante el peregrinaje del pueblo de Israel.
y Moisés dibujó el templo conforme la visión le estaba siendo mostrada. Este templo que Moisés vio, hermanos preciosos, en realidad era una persona. Recordemos las palabras de Jesús cuando se refirió a sí mismo. Él dijo: derrumben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Cuando Jesús dijo esto, los doctores de la ley pensaban que se estaba refiriendo al templo de piedra que se había edificado, levantado en Jerusalén. Pero exactamente Jesús estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de él, y ahora él se identificaba como el templo. Entonces es importante para mí fundamentar que cuando hablamos del templo, en realidad estamos hablando de una persona. Digo esto también apoyado en algunas escrituras del Nuevo Testamento, especialmente escrituras paulinas o escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando hablaba de nuestro cuerpo, cuando hablaba del celo que debemos de tener de nuestro cuerpo, del cuidado que debemos de tener de nuestro cuerpo, o lo delicado que es nuestro cuerpo, decía: ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, para el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Señor. Por eso es que cualquiera que destruyere este templo será culpado de la destrucción del templo de Dios. Este templo, esta casa, este cuerpo que nosotros tenemos, en realidad es el templo donde Dios quiere morar. Y ya cuando digo esto, me empiezo a emocionar, porque viene a mi mente cómo estaba diseñado el templo, cómo estaba distribuido el templo. El templo que Moisés levantó en el desierto con el pueblo de Israel estaba dividido en 3 compartimentos. O sea, el templo tenía 3 compartimentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos 3 compartimentos, estos 3 espacios constituían lo que era el templo. Y mire si no cuadra perfectamente con nuestra triple naturaleza. Nosotros tenemos 3 naturalezas. Tenemos el atrio, el patio, que es nuestro cuerpo. Tenemos el lugar santo, que es nuestro espíritu. Pero dentro, muy adentro, tenemos el lugar santísimo, que es nuestra alma, que es nuestro corazón, donde Dios, o desde donde Dios quiere reinar en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice que nosotros somos el templo de Dios y que Dios mora en nosotros. También nos dice en el capítulo 6 de la misma carta: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, qué cosa tremenda. Ahora, cuando miramos el libro de los Hechos del Espíritu Santo, vemos que está escrito allí que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muy bien, el templo que levantó Moisés en el desierto, el templo que
construyó Salomón en Jerusalén era un templo hecho conforme a la visión que había recibido Moisés. Y en ese templo Dios se complacía morar. Ahora recordemos que eso es solo un tipo perfecto del verdadero templo. El verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde moró Dios? Dios moró en Él. Todo Dios moraba en nosotros, pero en Él. Pero ahora Pablo está diciendo que nosotros somos el templo del Señor y que Él mora en nosotros. ¡Qué cosa tremenda! El templo que Moisés levantó en el desierto, el templo que Salomón levantó en Jerusalén, era un tipo perfecto de ese templo que nacería de una virgen 2000 años atrás. Pero no solo iba a ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo, sino también iba a ser un tipo del creyente verdadero, porque ahora Pablo está hablando del creyente verdadero, y a este creyente verdadero lo llama templo. Y se nos dice que Dios no habita en casas, en tabernáculos hechos por manos de hombre, porque el deseo de Dios cuando hizo al hombre fue tabernaculizarse en él, fue vivir en él, fue vaciarse totalmente en él, fue reinar en el ser humano desde el trono de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El día de ayer en la noche estaba pensando, meditando, hurgando, rebuscando en mi mente, en mi corazón, el tema que debía en esta mañana tocar. Una de las cosas más difíciles para mí, y creo para todo hombre de Dios, es cuando se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que hablemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hablemos? Naturalmente, a lo largo de nuestra vida, hemos acumulado un cierto conocimiento. Claro, no al nivel del conocimiento que ostentan los grandes hombres de Dios, a los cuales no le llegamos a su talón, pero hemos acumulado un cierto conocimiento. Ya son casi 42 años en este mensaje, 44 años de haber leído por primera vez la Biblia. Entonces hemos acumulado un pequeño conocimiento. O sea, humanamente hablando, siempre hay algo de lo que podemos hablar. Solo que cuando humanamente hablamos, de por sí ya nos sentimos vacíos, nos sentimos estafados, nos sentimos estafadores y nos sentimos sin inspiración. En realidad, la inspiración lo es todo. Yo me resisto, rehúso a aceptar que alguien se pare detrás del púlpito para entretener, o alguien se pare detrás del púlpito para robar el tiempo, que es, como sabemos, más valioso que el oro mismo, porque el tiempo es nuestra vida. Entonces, una de las cosas para mí difíciles es saber qué es lo que por dirección de Dios se debe de hablar. Ya cuando encontramos
la inspiración o el hilo de la madeja, empezamos a escarbar, a jalar, a hurgar, ya guiados por esa inspiración. Entonces creo en lo profundo de mi corazón que este estudio le puede ayudar a usted y puede ayudarle al pueblo del Señor para entenderse, un entendimiento triple. El hermano Branham dice: yo amo la doctrina de tres. Tres es perfección. Y cuando hablamos del templo, encontramos que allí hay un entendimiento triple. Recordemos que tenemos tres casas. ¿Y qué es un templo? Es una casa. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, y se estaba refiriendo al templo, que los doctores de la ley, el sacerdocio, había convertido en un mercadillo, en una guarida de ladrones. Entonces, este pequeño estudio del templo, a mi pequeño entender, encierra un triple misterio. Y nosotros debemos entender este triple misterio. Si no entendemos este triple misterio, no podemos entender a Dios, no podemos entendernos nosotros mismos, no podemos entender a la iglesia como un cuerpo, como una iglesia, como un tabernáculo, y no podremos entender el compañerismo del que nos habla el apóstol Pablo cuando dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces este estudio triple nos puede ayudar a entendernos como una persona. La primera cosa que debemos entender es entendernos a nosotros mismos, porque nos ayuda a entender lo externo, lo exterior, nos ayuda a entender a los otros, pero nada nos puede ayudar más que entendernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo soy una casa, yo soy un templo, yo soy un tabernáculo. ¿Y para qué es esta casa? Para ser una casa de oración. ¿Para quién es esta casa? Es para el Dios Altísimo. ¿Acaso no saben que vosotros sois templos del Dios vivo? O sea, si yo soy un templo, ¿para quién es este templo? ¿De quién es este templo? Entonces debo de entender que yo soy un templo, yo soy una casa de oración, yo soy una casa desde donde se adora. La segunda cosa, el segundo misterio que encierra este estudio es el de entendernos como un todo, como un cuerpo, como una familia. Aunque somos criaturas individuales, claro, somos criaturas individuales, únicas, singulares, eso no significa que estemos sueltos por el mundo. Somos parte de un todo, parte de una iglesia, parte de una familia, parte de un cuerpo. Ustedes ya entienden que estoy hablando de la familia de Cristo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de la iglesia de la cual Cristo habló en San Mateo capítulo 16. Entonces, ¿cómo podemos entender que no somos solo criaturas individuales, sino somos parte de un todo, parte de un cuerpo, somos miembros de una sola familia? Entonces, este pequeño estudio yo creo que nos puede ayudar a entender eso. Hoy existe, no sé si una controversia, no sé si una duda concerniente a si debemos o no debemos congregar. Hay muchos que han optado
por quedarse en casa. Hay muchos que han optado por ya no ir a la casa del Señor. Alguna vez el hermano Joseph Branham, cuando tuvo a bien escribirme una carta, me dijo que que sin importar cuán delgado cortemos la rebanada siempre tendrá dos lados. Ahora, ¿cuántas casas tenemos? Tenemos 3 casas. Yo soy una casa. Vivo en una casa y congrego en una casa. Ahora, este es un misterio triple, porque yo soy una casa. Claro que sí. ¿Acaso no sabes que eres una casa? ¿Acaso no sabes que eres un templo? ¿Acaso no sabes que Dios no habita en casas hechas por manos de hombre? ¿Acaso no sabes que Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre? Entonces, este es un misterio triple. Tenemos 3 casas. Quédese en casa. Correcto. ¿Cuántas casas tenemos? Tenemos 3 casas. Yo soy una casa. ¿La casa de quién soy? La casa de Dios. Pero vivo en una casa. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, nuestra casa es también nuestro altar, nuestra casa es también nuestro templo. Pero nos reunimos en una casa, nos juntamos en una casa, nos congregamos en una casa. David dijo, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo tuve contentamiento con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos 3 casas. Yo soy una casa, vivo en una casa, pero me congrego en una casa. No entender esto nos puede originar un grande conflicto. Puede originar un desentendimiento. Puede originar una confusión en la mente del creyente, porque hoy la iglesia está viviendo ese problema. Entonces, tenemos 3 casas. Ahora, el tercer misterio es el que toca el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, cuando dice, no dejes de congregarte. Me he preguntado si la Biblia ha dejado de ser eficaz. Me pregunto si lo que enseñó el hermano Branham debe de ser mutilado, porque él nos dice, no se quede en casa. Ahora, no vayan ustedes a pensar que yo estoy en contra de apriete play. ¿Cómo podría estar en contra si he aprendido eso desde mis orígenes en el mensaje, el año 1980? ¿Cómo podría ser contrario a ese entendimiento si apretar play significa para nosotros cuestión de vida o muerte? Aquí, aquel que no apriete play, aquel que no lea el mensaje, es una presa fácil para cualquier lobo que anda rodeando al pueblo del Señor, porque el diablo está como un lobo. El diablo está buscando a los débiles, a los enfermos, a los desnutridos.
a los que no tienen la fuerza para alimentarse por sí mismos. El diablo está buscando a los dependientes. Hay mucho creyente que depende de lo que predique su pastor. Yo creo que hay que escuchar lo que el pastor tiene de parte de Dios para nosotros. Pablo dijo: obedeced a vuestros pastores en todas las cosas. Eso sigue siendo palabra del Señor hoy, 2022. Sin embargo, lo que el pastor nos trae no es suficiente. No basta, no alcanza para nuestro crecimiento. No alcanza para nuestro fortalecimiento. No es suficiente. Tenemos que leer la Biblia en las casas. Tenemos que leer el mensaje en las casas. Tenemos que hacer play. Ahora, no todos tienen el privilegio de tener un dispositivo móvil. He ido a lugares donde no hay dispositivos móviles, donde solo hay radio, ni siquiera hay una grabadora, donde no hay CDs, donde no hay cintas. ¿Cómo podría hacer play una persona en esas condiciones? Pero puede leer, porque el mensaje ya ha llegado en forma de libros, no ha llegado recién. 60, 70 años. Hubo días en que el hermano Bernabé transcribía las cintas del inglés y las doblaba al español. Las transcribía a máquina, en hojas, y fotocopiaban las hojas. Y esas hojas era tener acceso a la palabra del Señor. Eso era en esos tiempos lo más alto de la tecnología. Hoy la tecnología ha crecido, pero la tecnología todavía no ha llegado a todos. Sí sé que hay un pueblo privilegiado que es el África, y merecen, claro que sí, merecen, al cual ha llegado ya el mensaje en tablets. Démosle gracias a Dios por esa iniciativa, por ese esfuerzo, por esa victoria, por esa conquista de llevarle a nuestros hermanos el mensaje en su idioma natural, en su idioma original. Entonces, creo firmemente que hablar del templo nos va a ayudar a entender el misterio triple. Tenemos 3 templos y no debemos descuidar los 3 templos. Yo no puedo cuidar mi alma, descuidar mi espíritu y descuidar mi cuerpo. Qué difícil debe de ser para un hombre de Dios estar enfermo en su carne. Hay que cuidar nuestra carne. Hay que cerrarle toda avenida, toda puerta al diablo, porque él no va a poder afectar nuestro corazón, no va a poder afectar nuestra fe, pero puede afectar nuestra salud corporal si le abrimos la puerta. Claro que sí, puede afectarnos. Entonces hay que cerrar la puerta, hay que cuidarnos. Hay que cuidar nuestra triple naturaleza. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que atender nuestra triple naturaleza. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que hay un espíritu de verdad. Jesús dijo: el espíritu de verdad. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, este espíritu de verdad no puede ser recibido por el mundo. El mundo no le puede ver, el mundo no le puede conocer, por lo tanto el mundo no le puede recibir. Ya sabemos que ver es entender. Pero Jesús dijo: vosotros le conocéis.
porque mora en vosotros. ¿Dónde moraba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? En el templo, en el lugar santísimo, donde estaba la gloria chequina de Jehová. Pero ahora Jesús dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, el cual el mundo no puede conocer y el cual el mundo no puede recibir, mora en vosotros. Porque vosotros le conocéis. Vosotros ahora podéis verle. Pero no solo eso, está en vosotros y mora en vosotros. ¿Dónde mora ahora el Espíritu de Dios? En nosotros, en sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que han renacido, todos aquellos que han nacido en la familia de Cristo, todos aquellos que han experimentado el renacimiento, el nuevo nacimiento, todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos. Sin el Espíritu Santo no podemos creerle, no podemos verle, no podemos entenderle y no podemos recibirle. La única manera que nosotros podamos recibir a Cristo es que hayamos recibido un espíritu de fe. Fe es un espíritu santo, un espíritu que nos hace ver, que nos hace entender, que nos permite conocerle, que nos permite recibirle, que nos permite amarle, que nos permite creerle. Bendito sean el nombre del Señor. Estoy colocando un fundamento, colocando la base de este estudio precioso, el cual hemos intitulado El Templo. Si estuviéramos en una reunión física, presencial, de seguro que yo les pediría, repitan conmigo, por favor, yo soy el templo. Creo que nosotros tenemos que empezar por creer eso. Porque sin darnos cuenta hemos creído o hemos fabricado en nuestra mente que no somos hijos de Dios, que somos hijos del diablo. Posible porque hemos tropezado con nuestros errores, tropezado con nuestras fallas, con nuestras limitaciones. Posible porque creemos sin darnos cuenta que se trata de lo que hagamos, se trata de nuestras obras. No se trata de lo que usted haga ni de lo que yo haga. No se trata de sus obras ni de las mías. Se trata de lo que Él ya hizo. Se trata de las obras que Él hizo. Sus obras son perfectas. Sus obras nos hacen perfectos. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, hemos construido en nuestra mente un pensamiento. Y es que no somos los hijos de Dios. ¿Cómo podría ser un hijo de Dios con tantas fallas, con tantos errores? En palabras más sencillas, lo que estamos diciendo es que no somos el templo de Dios. ¿Que somos un templo? Sí. Pero un templo pagano, profano. No somos un templo consagrado a Dios. Entonces debemos de empezar por cambiar ese audio, por borrar esa cinta y por grabar un nuevo audio, una nueva cinta. Por eso es que sería importante que nosotros repitamos para nosotros mismos: yo soy un templo, yo soy un templo, yo soy un templo. Una vez que reconozcamos, aceptemos en nuestra mente que somos un templo, la siguiente cosa es decir: yo soy
el templo de Dios. Sé que es un poquito más difícil, pero es importantísimo que nosotros creamos eso. Porque si nosotros no creemos eso, dígame hermano, dígame hermana, ¿quién va a creer por usted? ¿Quién va a creer por mí? ¿Quién va a creer por nosotros? Entonces no solo somos un templo, somos también el templo del Señor. Y si somos el templo del Señor, debemos de entender que en un templo se adora, que en un templo se sacrifica, que en un templo se ora, porque somos casa de oración. Somos el templo del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pensamos, cuando hablamos o cuando decimos la palabra templo, nuestra mente se va atrás, se va hasta el Antiguo Testamento, específicamente al momento en que Dios liberó a su pueblo del yugo de los egipcios. Porque si vamos a hablar de templo, necesariamente tenemos que irnos al Génesis, al origen, al principio. Y el principio, el Génesis, el origen, nace con la liberación del pueblo hebreo del yugo de los egipcios. Cuando Dios liberó al pueblo hebreo del yugo de los egipcios, ¿a dónde los llevó? Los llevó al desierto. No era el plan de Dios que ellos estén tantos años peregrinando, vagando en el desierto. De llegar a la tierra prometida solo en unos cuantos días. Pero amaban tanto los ajos, la cebolla, los placeres de Egipto, que dieron vuelta a la tierra prometida por más de 40 años. Durante 40 años ellos estuvieron prácticamente errando en el desierto y pertenecían a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, al tabernáculo de Dios. Eran llamados por Dios, mi hijo. A mi hijo saqué de Egipto. Dios tuvo dos hijos. El mayor es Israel y el menor es el pueblo gentil. Entonces Israel es el primogénito y Dios liberó a Israel con mano poderosa del yugo de los egipcios. Entonces, desde ese momento, Israel fue llamado la iglesia del Señor. Recordemos que la palabra iglesia significa los llamados fuera. Y Dios estaba llamando a su pueblo de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Los salidos fuera. Salid, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Entonces, cuando Egipto liberó a través de la mano poderosa de Dios a los hebreos se convirtieron en la iglesia de Dios, en el pueblo elegido de Dios. Se convirtieron en el pueblo del pacto, en el pueblo del convenio. Dios hizo un pacto, Dios firmó un convenio con el pueblo hebreo, el pacto de Dios con los hombres. Ya para terminar, debo de decir que cuando hablamos de templo, no estamos hablando tanto de una capilla, de un convento, de una iglesia, de una sinagoga
o de una catedral. Todo eso es un tipo perfecto del templo que vio Moisés en el desierto. Y el templo que vio Moisés en el desierto era un hombre. Y este templo es nuestro Señor Jesucristo. Pero este templo es también usted. También soy yo. Por eso es que dije que si estuviéramos en una reunión presencial, yo les pediría a todos por gentileza que digan: yo soy un templo, yo soy el templo del Señor. Fue muy difícil para mí, intelectualmente, mentalmente hablando, entender que Dios quería hacer de mí su templo. Qué difícil fue para mí aceptar que Dios quería tabernaculizarse en mí. La única manera que ustedes y yo podamos ser alguna vez santos es que el poderoso Dios, creador de los cielos y la tierra, se tabernaculice en nosotros. Por eso es que Apocalipsis 3:20, ¿qué es lo que vemos allí? Al Espíritu Santo tocando la puerta del templo. He aquí, yo estoy a la puerta del templo, tocando, llamando. Aquel que abriere y me dejare entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hechos una perfecta unidad. Esto ha sido el templo número 1. Si Dios así nos lo permite, si Dios así nos lo concede, si nuestro Padre Celestial nos baña con su inspiración, mañana continuaremos con este precioso estudio. Antes, debo de decirles cómo nació esta inspiración. Estaba en mi cuarto, eran seguro las 8 de la noche, sentado en mi sillón, pensando qué debo de hablar, y de repente agarré un mensaje del hermano Branham y leí un párrafo. Y en ese párrafo, el hombre del Señor para esta edad hablaba del templo del Señor, hablaba del templo que levantó Salomón bajo inspiración de su padre David. Allí nació esta inspiración. ¿Qué es el templo? ¿Qué significa el templo? ¿Quiénes levantaron el templo? ¿Cómo se levantó el templo? ¿Qué materiales se usaron para que este templo se levante? ¿Cuánto tiempo duró la gloria de este templo? ¿Cuándo fue derruido? ¿Cuándo fue derrumbado? ¿Cuándo se volvió a edificar? Y al último, pensar en cómo es que derrumbaron el templo del Señor y Él lo levantó 3 días después. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, te doy las gracias por el privilegio de la vida, por el honor que me das de poder, Señor, sumergirme en este precioso estudio del templo. Te doy las gracias por haberme inspirado a través, Señor Jesucristo, a través de ese mensaje precioso que me permitiste encontrar. Señor Jesucristo, Creador de los cielos y la tierra, te ruego que me ayudes, pero te ruego también, Señor, que nos ayudes. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice a tus hijos quienes respaldan, apoyan este pequeño, este humilde trabajo. Ayúdame, Señor. Esta es mi oración en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así, Señor, yo te lo pido. Si hay algún necesitado,
Si hay, Señor, algún afligido, yo te ruego, Señor, misericordias. Misericordias. Ayúdanos, Padre. Así te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos preciosos, hermanos amados, si Dios así nos lo concede, el día de mañana nos vamos a volver a encontrar. Como siempre, suplicarle a cada uno de ustedes su apoyo en oración para con mi persona, para con nuestro amado hermano Joseph, quien está trabajando desde el primer piso, y para con la iglesia que el Señor Jesucristo me da el privilegio de cuidar. Pido que nos apoyen con sus oraciones para cada hermano, cada hermana, cada miembro. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude, mis hermanos preciosos. Por favor, les ruego, les suplico que se cuiden. ¿Y cómo nos cuidamos? Respetando las recomendaciones de bioseguridad. En España ya la mascarilla parece que va a ser historia. Algunos países están tomando la decisión de ya no usar mascarilla. Aquí todavía la mascarilla es una obligación. El día de ayer estuve por el centro de la ciudad, quise entrar a una galería y se me pidió doble mascarilla, se me pidió el certificado de mi triple vacunación. Bueno, yo estoy muy agradecido de que se nos cuide de esa manera. Ese es el papel que el Estado debe desempeñar, cuidar a su población. Creo firmemente que esta emergencia sanitaria no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con nada religioso. Esta es una cosa meramente natural, meramente relacionada con sanidad. Entonces, por favor, distancia social. Lávense las manos continuamente con agua y jabón, cúbranse la boca de la manera correcta, por favor, y la manera correcta es cubrirse la boca y la nariz. Ayer estuve por el centro de Lima 6 horas y durante las 6 horas no me quité la mascarilla por nada del mundo, simplemente porque es una manera de cuidarme y debo de cuidar este templo del Espíritu Santo. El Señor les bendiga. Shalom Adonai. Hoy por la tarde nuestro amado hermano Joseph, que está celebrando a través de las plataformas de YouTube y Facebook, servicio 7 en punto. Shalom Adonai, hermanos preciosos. Shalom Adonai, Shalom, 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 Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom. Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor,
Señor, la paz, la paz.